Voy a empezar por compartir pantalla. Perdón. ¿Dónde está? Se me escapó. Pero, che. Se me escapó el archivo. A ver, espérate que voy a buscar. Acá. Bien. Che, pero no puede ser que no me aparezca acá. Vos sabés que lo tengo abierto en la pantalla y no... ¿No lo ves? Sí, no, ya sé. Ya va, ya va. Acá. Bueno, vamos a dar un paseo por un tema. Por ahí digo, yo lo considero un tema muy especial porque dentro de lo que es la historia del diseño gráfico, sobre todo, eh, el afiche es una pieza gráfica que nació publicitaria. Si bien hubo antes algunas comunicaciones que no fueron publicitarias, pero coincidió con el desarrollo de la revolución industrial, etcétera, etcétera. Tiene una historia muy particular y muy completa el afiche. Incluso mucha teoría del diseño gráfico se ha basado en este tipo de piezas. Digamos, esa es la parte romántica que tiene esto. Nosotros vamos a hacer un paseo por el objeto afiche, pero con una intencionalidad. Yo hice una clasificación de afiche. Esta es propia, porque puede no haber coincidencia, puede haber alguna cosa que, que haga cosquillas, y si hace cosquillas lo resolvemos. A ver. Esto de tipología, porque la ficha hay mucha literatura sobre el tema. Mucho tiene que ver con la historia. Es más, yo tengo una clase que prácticamente es la historia del afiche y los afichistas, que sí, la tengo ahí como para dar. Eh, y ahora con este tema de la orientación del diseño gráfico, con una fuerte impronta hacia la comunicación visual, ha incursionado, y con la presencia de hace décadas ya de tan fuerte de la publicidad. El afiche siempre ha sido un medio, y se lo llamó el arte de la calle prácticamente, y que ha dado mucha literatura. O sea, de esto hay muchísimo. Yo voy a ver, hice una clasificación con respecto a tipologías, o más o menos, que se han dado un poquito en la historia del diseño con estas piezas. Y arranco por acá. Esta es prácticamente la etimología del término. Afiche como impreso, generalmente de gran tamaño, bueno, por eso decía el arte de la calle, que se emplea para propaganda o con fines informativos y que se fija en paredes y lugares públicos. Esto es una definición, una conceptualización del afiche que me parece que es histórica, porque tiene que ver con lo impreso, después con el desarrollo de la imprenta y de la publicidad, la industria y la publicidad. O sea, a partir de ahí. Fíjense que arriba de afiche dice cartel y abajo dice póster. Nosotros solemos, en nuestro diccionario genérico del diseño, solemos denominar carteles a determinadas cosas, afiche a otra cosa y póster muchas veces a otra cosa. Y en realidad son tres vocablos, tres palabras que significan o son exactamente lo mismo, nada más que en tres idiomas diferentes. Los españoles le llaman cartel y no le llaman afiche.
Y fíjense la definición: papel, cartón, plástico, etcétera, impreso, manuscrito que se pone en un lugar visible para anunciar o indicar algo. Afiches de proveniencia francesa, es una palabra francesa, affiche, ya lo dije lo que era, y póster es inglés, una palabra inglesa. Cartel grande, fíjense, lo dice póster, y en español está explicado como cartel grande, generalmente con una imagen o fotografía que se cuelga en una pared como elemento decorativo, bueno, o informativo, qué sé yo, para el caso. O sea, cartel, afiche y póster son la misma cosa. Lo que pasa es que esto tiene una historia. En la comercialización de las piezas impresas, digamos, que uno considera como afiches, normalmente decíamos que íbamos a comprar, en mi tiempo de juventud, decíamos que íbamos a comprar de la película tal o un póster, y era en realidad un afiche, ¿sí? Así que bueno, más allá de esta disquisición de distinta lengua, eh, quería solo comentarles eso porque en realidad es exactamente lo mismo. Tengo un problemita de pase de... A ver. Ahí está. Bien. Esta clasificación yo la hice sobre la base de el lenguaje, hablando del lenguaje visual, por supuesto, como elementos, las funciones y los estilos, que son los que han caracterizado a los diferentes modos de desarrollar estas piezas gráficas. Sobre la base del lenguaje, el sistema de símbolos y señales que permite a la persona componer y comprender los mensajes. Y una de las características que ha tenido el afiche en su historia es que se ha basado más, como siempre fue un elemento publicitario, se ha basado más en la comunicación a través de todo lo que podía decirse con la imagen. Y hoy, más que nunca, ese fenómeno tiene presencia. En cuanto a la función de esta pieza gráfica, tiene un fin comunicacional, el cual se dirige a una acción de diseño según el tipo de receptor. Esa es una característica diferencial en cuanto a las funciones que debe cumplir. Cuando decimos receptor, no solo se refiere a una franja etaria diferente, sino incluso a posicionamientos en el espacio, es decir, la escala de trabajo. Eso sería también una ampliación de esta característica de funciones. Y algo que caracteriza la pieza gráfica en relación a otras o a otras piezas de diseño, el estilo o los estilos. Y esto del estilo tiene una importancia histórica fundamental por el hecho de que nació, yo ya lo dije más de una vez, el afiche fue la expresión mayor de lo que fue, antes de lo que conocemos como diseño gráfico, lo que fue el arte gráfico. Entonces, el diseño de los afiches nació con artistas gráficos de algún modo asociados a las tecnologías de impresión, prácticamente entre mediados y fines del siglo XIX, para ubicarlo en un tiempo. Entonces, si hay algo que caracteriza a las artes visuales es el estilo, o a los artistas, digamos, visuales es el estilo. Justamente el afiche, una pieza que de algún modo, por eso se lo mencionaba por ahí como el arte de la calle, porque siempre fue expuesto históricamente en la vía pública, digamos, cuando no había otros medios, por supuesto, como los electrónicos, y siempre tuvo una característica o una impronta, digamos, de autor. Yo acá más o menos hice una clasificación que tiene que ver con estas tres características. En cuanto al lenguaje visual que se utiliza para el afiche. Y más o menos lo clasifiqué como los afiches tipográficos, los que prácticamente están
que por ahí no tienen que ver con la función, ¿eh? O sea, esto no tiene relación horizontal, solo relación vertical. No es que lo tipográfico sea solo informativo, pero tiene algo, digamos, tiene una cierta y lejana relación, depende incluso la época. Pero bueno, tipográfico, pictográfico y fotográfico. Desde el punto de vista técnico, digamos, y formal se lo puede dividir en estas tres características. Después, lógicamente, que hay mixtura, ¿no? En cuanto a las funciones, hay básicamente, puede tener una función informativa. Yo estoy marcando los que hacen a diferencias, ¿eh? Hay más. Lo que pasa es que como diseño de información es muy diferente a un diseño artístico en cuanto a el lenguaje que se utiliza, los códigos, etcétera, etcétera. Y los persuasivos. Esto de persuasivo tiene que ver básicamente con la publicidad, la propaganda. En la historia o en el desarrollo de esto, tiene que ver el estilo. Ya esto lo dice la historia por el tiempo en el cual nacieron lo que nosotros conocemos como afiches o carteles y demás, nacieron en un periodo determinado, fines del siglo XIX, con el Art Nouveau. Le siguió esto, no sé si no tiene una relación sincrónica, pero han ido pasando algunas décadas, algunas son contemporáneos entre ellos, como estilos artísticos, digamos, que se han trasladado a estas piezas gráficas. El Art Nouveau, el Art Deco, el surrealismo, hay afiches surrealistas, cubistas, Bauhaus, también un poquito entre estos contemporáneos, y después con características abstractas y expresionistas. Y lo vamos a ver, qué sé yo, son todos muy conocidos, pero ahora hacemos con cierto sentido analítico como para que ustedes tengan una idea. Los tipográficos, es más, estos tipogramas y demás que hemos hecho como ejercicios en algún momento, y que yo incluso he presentado algunos de estos trabajos en cuanto a la composición, etcétera. Acá estos son afiches reales, digamos, son piezas reales con todos los fines y objetivos y lenguajes que tienen los afiches. Bueno, lo voy mostrando. Los pictográficos, donde hay dominancia de la imagen, en este caso la imagen dibujada, ya sabemos la pintada, la característica de la denominación picto, digamos. Es una característica muy fuerte, los afiches pictográficos son los que prácticamente casi como que los que mayor arte contienen, digamos. Recuerden cuando vimos signos pictogramáticos, hablamos de la síntesis gráfica, no necesariamente todos, en el caso de los afiches, no todos son sintéticos porque la pictografía es mucho más amplia. En ese momento lo vimos como síntesis gráfica, que es más parecido a esto que estamos viendo aquí. Y los fotográficos. Nada de esto es ninguna novedad, solo que simplemente cada lenguaje es determinante de una orientación, de un modo de expresar la comunicación. Y de eso se trata el diseño. Cuando decimos fotográfico, estamos hablando de la fotografía como herramienta y la manipulación, digamos, de la imagen, en esos términos. Normalmente la fotografía se ha dedicado más
sobre todo en el diseño, en esta disciplina, se ha dedicado más a la imagen, aunque parezca obvio lo que estoy diciendo, que a otro lenguaje como el tipográfico. Ahora, digo esto para que, por ahí ustedes no lo conocen, esta obviedad que yo dije, si la fotografía es imagen. No, a veces la fotografía no es imagen, yo no lo tengo acá, pero lo quiero mencionar solamente. Hubo un diseñador, existe todavía, tipo algo más grande que yo, o de mi edad, que se llama David Carson, que es un diseñador gráfico y es fotografista. O sea, muchos de los trabajos de diseño lo hizo a través del fotografismo. E incluso hasta las propias tipografías las han manejado, a la tipografía la han manejado con la fotografía. De David Carson. No sé si sigue trabajando porque es un tipo muy raro, un surfista que le interesaba más surfear que por ahí el diseño. Y en cuanto a estilos, los estilos artísticos en la pintura, en el dibujo, en la pintura sobre todo, inclusive en otros casos en la escultura, han sido llevados al diseño de estas piezas gráficas que realmente son impresas, y eso marca la diferencia entre el arte gráfico y el diseño gráfico, que tenía más contacto con la imprenta. El arte gráfico, a diferencia del arte plástico, ya lo dije el primer día, desde el punto de vista de la factura del trabajo y muchas veces del pensamiento sobre la imagen, es prácticamente lo mismo en ese sentido. Lo que pasa es que el arte gráfico tiene relación con la imprenta, cosa que las artes plásticas tienen relación con solo los instrumentos con los cuales se desarrolla. Esa marcó la diferencia. Ahora, en los dos casos son artes, digamos. Y en esto de las artes plásticas o visuales y las artes gráficas, el afiche fue una pieza paradigmática para la expresión art, eh, artística gráfica, digamos. En los casos del Art Nouveau, muchos de los... Ustedes por ahí habrán, no sé si habrán visto, qué sé yo, afiches o algo así. Art Nouveau son los... yo porque no quiero hacer demasiada historia, pero 1890, 1880 y pico, Alfonso Mucha, Leonetto Capiello, todo europeo, ¿no? Y los afiches de Toulouse-Lautrec, de Moulin Rouge, etc. Ya vamos a ver. Fíjense, el Art Nouveau, Jules Cheret, acá hay uno, acá abajo creo que estaban los nombres, bueno, en este caso estaban los nombres, porque es un afichista famoso, por eso le puse carteles y en las tipologías. Art Deco, acá ya hay una impronta geométrica, en eso se basó, es algo posterior, inmediatamente posterior al Art Nouveau, que era más decorativo, más naturalista. Este es geometrismo puro y hasta podríamos decir expresionismo por el modo en el cual, pero no todos fueron así. Surrealista, perdón, no, esto sigue siendo Art Deco, uno de los afichistas muy, muy famosos, ya vamos a ver algunas otras piezas después. Surrealista, son todas piezas de publicidad normalmente, situadas a mediados del siglo XX ya. Cubista, todas estos estilos tienen una situación temporal, digamos, muy, muy determinada. Yo lo muestro para que ustedes vean cómo se han desarrollado los recursos
Y si hay algo que se mantiene como constante es la elaboración y la comunicación a través de la imagen. ¿Mm? Eso es lo que estoy tratando de mostrar independientemente del estilo. Bauhaus, fíjense, una publicidad de Fernet Branca. Acá también. Abstracto. Ay, Claudia se va a acordar de morfología. Expresionista. A ver. Expresionista. Estamos hablando del estilo conformado, perdón, ¿Mm? Seguimos con eso. Y ahora vemos, eso en cuanto al estilo, las distintas expresiones, donde lógicamente los cambios son prácticamente formales y de recursos gráficos. En el caso en cuanto a los objetivos, hay afiches que se orientan hacia lo informativo. Ojo que la información, si bien, como en este caso, está acompañada por una imagen, la imagen no tiene el mismo peso visual que la información textual, porque normalmente lo que se informa es textual. Es muy difícil, digamos, que una pieza de estas características pueda contener una información demasiado completa si no tiene texto. ¿Se entiende? Entonces, normalmente, en los casos de los afiches informativos, tienen la característica textual como para ser leídos. Digamos, por información hay que leerla. Más allá de no hay, es decir, la mejor información textual no hay que andar interpretando nada. Hay que solo informarse, hay que leerla y entenderla. ¿Mm? Normalmente para cualquiera, esto de campañas de salud, de lo que sea, congresos, son informativos. La imagen acompaña, pero en realidad el núcleo del recurso es informativo. Los artísticos, y acá venía lo de que en algún momento dije póster o qué sé yo, de artes gráficos que se compraban, porque un artista por ahí agarraba, dibujaba, pintaba, imprimía y después los vendía. ¿Mm? Donde hay un tratamiento, eh, y de eso se trata lo de la imagen, porque marcar la diferencia entre lo artístico y lo no artístico es como muy difícil, pero a ver, voy a hacer una comparación. Esto, al tener su objetivo como información y que lo que realmente sea más importante que esto, lógicamente que esa información tiene que tener la jerarquía mayor que la imagen. En este caso no, porque es más parecido a, al arte visual, digamos, que no tiene un compromiso informativo para el caso. Entonces tienen otras licencias, digamos, para trabajar. Y los persuasivos, que tienen una tendencia, como todo lo persuasivo, a cambiar de conducta, lo publicitario. Y en esto también voy a hacer un apartado, digamos, como entre paréntesis. La publicidad ha dado al diseño de comunicación visual lo que el mejor chef al mejor restaurante, digamos. Si no fuera por la publicidad, más allá de que todo el mundo pueda despotricar o muchos puedan despotricar contra la publicidad, si no fuera por la publicidad habría muchas cosas que en el diseño nuestro de cada día no hubiesen existido. Y cuando digo eso estoy hablando de un montón de cosas. Bien, hoy creo que vamos a ver varias cositas. Esto era un poco de historia
y de algún modo tipologías. En la página yo colgué otras cosas, carteles, cartelistas, afiches de Saúl Vaz, que un tipo que yo admiro, Shigeo Fukuda, un montón de material y también otro material de historia, la historia del cartel, de algún modo, mucho más desarrollada de lo que yo lo planteé acá, así como clasificación. ¿Mm? Solo una palabrita. ¿Vamos bien, Andrea Fontanini, vos que estás en vivo y en directo? Sí, todo bien. Bien. Eh, Vamos a hacer otra cosa. Ya que estamos y estamos viendo carteles, permítanme. Vamos a ver cartelistas y carteles, y lo voy a pasar rápido porque esto, digo, para no saturar, porque yo quiero dar una porción de la clase, la quiero dar con otra cosa. Perdón. Eh, Acá hay, en este caso, hay lo que yo acabo de hacer como síntesis ahí acá, realmente está desarrollado y prácticamente tiene un orden sincrónico en la historia, ¿no? Esto hablaba de Toulouse-Lautrec. Fíjense, estas piezas son contemporáneas y a pesar de que pertenecían al mismo periodo, con lenguajes, hablando de surrealismo, ¿m? En el diseño gráfico y en los afiches hubo una escuela, hubo varios. A mí este es un afiche que me fascina por el nivel de creatividad y comunicación que tiene, me parece fenomenal. Eh, Art Deco en su momento y también expresionismo. Cassandre fue uno de los tipos más conocidos. Esta publicidad es recontra famosa, ha sido tan copiada como la de Milton Glaser, I Love New York, la de I Corazón New York. Esto también ha sido copiada por todos, este trabajo de Cassandra. CNK, fíjense que son unos 3D de un SketchUp de hace unos años, ¿no? De los primeros SketchUp. Bueno, en fin, se ven estas cosas. Cosas que han sido muy copiadas también. Estos son afiches de cubanos. Hubo una corriente de afichistas cubanos en la época de la Revolución, un poquito más, en los 60, que realmente fue muy interesante. Además, coincidente con el arte pop, con el pop art, que más arriba de Cuba se estaba desarrollando los Andy Warhol, Lichtenstein, etc. Hubo un movimiento realmente interesante, porque aparte estaba muy asociado, por eso digo pop art, y con la psicodelia y demás, por los colores. Bueno, esto es una mezcla rara, pero interesante desde el punto de vista del estilo. Afiches polacos, la escuela polaca tiene unos 180 años de historia en el afichismo, que es impresionante. Bueno, yo todas estas cosas las he dejado guardadas ahí para que, para que ustedes después reflejen, o sea, puedan ampliar el campo morfológico. Milton Glaser, este diseñador que falleció hace poco, el que digo, I Love New York, lo de Dylan fue otra de sus hallazgos, que incluso ha sido copiado por otra cosa. Todo esto de Milton Glaser. Mi amigo Shigeo Fukuda, otro fenómeno.
Miren este nivel de síntesis pictogramático y comunicacional. Es tremendo. Yo digo tremendo, yo no sé si ustedes... ¿Vos qué decís, Federico? Fabricio, digo. Es A mí me interesante. gusta. Pues. Sí, Miren sí, lo sí. de, miren lo de Fukuda. Fukuda es un diseñador integral, se murió hace un par de años, 2 o 3 años. Es increíble estos afiches tan comunicativos y tan simples en el sentido de se te tiene que ocurrir. Estos son misiles, ¿no? Bueno, todo esto. El maestro de Fukuda fue Escher, según él, no eran contemporáneos. Mauricio Escher, bastante anterior, pero es como cuando Dalí dijo mi maestro era Velázquez, que había vivido 150 años antes, pero pintaba como Velázquez, porque el Cristo era una pintura con la factura de Velázquez. Y bueno, Fukuda con la de Escher. ¿Mm? ¿Lo conocen a Mauricio Escher? A ver, Yo gente. no lo conocía. Bueno, busquen No, Mauritius ¿no tienes Escher. algún material? Bueno, y bueno, hay muchas cosas de eso. Yo quiero, es como que tengo un exceso de mostrarle cosas y contarle cosas y por ahí, Mejor, profe, lógicamente, mejor. tengo miedo de cansarlos, pero bueno, bánquensela. Bárbaro, profe, Sí, está bárbaro. no se preocupe. Una beca por semana o después me ven y me escuchan, ¿no? Otro, mi adorado Saúl Vaz. Fíjense que todo a través de la imagen, ¿eh? Y con esto, Saúl Vaz ha hecho Peter Max, un artista pop de aquel momento, que le hacía, bueno, es muy conocido, en realidad era mexicano, pero vivía en Estados Unidos, del periodo hippie, etcétera, etcétera. Norma Bar, creo que es iraquí o iraní, fíjense el nivel de comunicación y síntesis que tiene esto. Y yo en esto, en todo, pero me paro en esto porque después lo otro que quiero hablar en cuanto a concepto, el otro teórico que va a continuar con esto, tiene mucho que ver. Fíjense que hay una relación siempre entre dos conceptos reflejados por dos imágenes. Y esos son los que nos dicen la síntesis de lo que significa el afiche, o lo que significa la imagen. ¿Mm? Fíjense que entre forma y contraforma, la mano con la gota y la acá, ¿no? El revólver y en la contraforma acá del dedo, la cabeza y la sangre, la muerte, y acá bueno, para que vean cómo se produce, esta es una fichita fenomenal, con un nivel de síntesis que es tremendo. El uso del espacio. David Carson, yo lo mencioné, fotografista, también con trabajos muy particulares. Bueno, en fin, popar y pausa. Carlos, Después voy a... perdón, Sí. agregamos una diseñadora, es Lula Lukova, que también trabaja con metáforas y también con mucha síntesis, por ahí para que la googleen también. Bueno. Contemporánea. Sí. Después, si tenés el link, vos podés editar la página, ponerlo ahí abajo, me lo pasás porque yo no me voy a acordar después. Y yo lo pongo ahí para recordarles a los chicos también, para que no se escape eso. Hay mucho material de esto, chicos, hay mucho material. Bien, lo que acabo de mostrar es más o menos por la velocidad, por la cantidad. Es como forma. Ustedes vieron que desde el punto de vista compositivo,
no hay, o sea, no hay, la hay, pero no fue mi preocupación porque en términos generales, desde el punto de vista compositivo, la comunicación a través de la imagen, que es la que se lleva prácticamente el poder de comunicación, tiene más que ver con la configuración de significados a través de determinadas formas, sean fotográficas, pictográficas, inclusive tipográficas. ¿Qué quiero decir con esto? Como todo diseño, una de las características que tiene todo diseño es dentro de no digo los pasos como metodología, sino como condición necesaria, es la composición de elementos. En morfología ustedes desarrollan algunos aspectos de la composición, porque es como parte del contenido de la materia. Si uno quisiera darle una clase de composición para este caso, creo que perdería tiempo. ¿Por qué? Porque no hay demasiadas variables, o por lo menos en cada pieza que yo estaba mostrando y que tenía más o menos las mismas características, todas más o menos lo mismo. Es como explicar composición a través de la tapa de los libros. O sea, es más protocolar en ese caso. ¿Por qué? Porque tiene 3, 4 elementos en los cuales hay que ordenarlos de algún modo. Pero no es lo que por lo menos más me interesa en este momento, sino lo que quiero incorporar es el problema no solo del orden, del diseño de las cosas, sino de comunicación. Cuando digo problema de la comunicación, tiene que ver con la relación de las formas con los significados. Y sobre todo en la imagen, porque en las palabras comunican porque tienen cierto carácter monosémico. Es decir, si yo digo sol, en la imagen, en el receptor, va a tener una imagen de sol, no importa cuál fuera. Ahora, si yo dibujo un sol y lo dibujo con un estilo u otro, o de tal modo, puede pasar que alguien interprete que se parece a otra cosa y no a un sol. ¿Qué quiero decir con esto? La imagen tiene un carácter polisémico, eso que puede tener mucho significado. Y acá la idea es poner énfasis en el trabajo sobre la imagen y la comunicación. Y en términos de comunicación, todavía es muy temprano para ustedes, pero yo necesito incorporarlo porque todos tenemos incorporado esto que voy a decir, nada más que no lo tenemos desarrollado como teoría. ¿Ustedes escucharon hablar de lo que es esta disciplina que se llama retórica? La retórica visual. Sí, ponele Sí, la sí. retórica visual. Sí. Sí. ¿En dónde lo escucharon eso? ¿Por qué? En internet. En internet, ¿no? La retórica, sí. Hoy si no sos retórico, no sos nada. Es un poco eso. Bueno, lo explico así en términos generales y después voy a mostrar alguna cosa y lo voy a explicar conceptualmente. Porque es necesario. A mí lo que me interesa es lo que me interesa a mí. Como digo, tenemos poco tiempo. La materia tiene un cuatrimestre. Que de la composición realmente se preocupe morfología para no interferir y no gastar recursos. Para el diseño en general, yo digo, bueno, el orden y la comunicación y el significado de los signos o de las formas que se producen.
Y esta es una buena instancia, en el caso del afiche, que es lo que vamos a hacer ahora, como pieza gráfica, que por todo lo que mostré se darán cuenta, se han dado cuenta que es prácticamente la comunicación es a través de la imagen, y bueno, con esa característica artística, con los recursos posibles, qué sé yo, que más o menos se van dando, se van practicando en las materias, inclusive en el taller, en las materias que ustedes están cursando. ¿Mm? No es una receta de cómo hacer afiches, sino cómo pensar el diseño. Recuerden lo que dije cuando mostraba el trabajo de Norma Bar y alguien más, que ahora no me acuerdo quién estaba por ahí cerca, y dije siempre relacionar dos conceptos que representados por dos formas, se relacionan dos conceptos. Eso es muy importante para el pensamiento de todo el diseño, cuando uno tiene que formar una imagen o construir una imagen y darle sentido, digamos, orientarla con un sentido. Y voy a tratar de plantear esto de la retórica visual, que prácticamente tuvo tiene su máxima expresión en la publicidad. ¿Mm? Compartir. Dios mío. Acá. Es lo último que voy a pasar, después explico el TP, chicos. Bánquense un cachito de esto, porque si no, yo me muero si no lo digo. Esto de la retórica, por eso les pregunté si habían escuchado, leído o lo que fuere. Tiene que ver con la retórica. La retórica como tal es tan antigua como Aristóteles, para que lo situemos. Y nosotros seguimos en teoría la retórica aristotélica, que es la que fue desarrollada inmensamente, porque a través de la ciencia del lenguaje, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? La retórica como tal se podría considerar el arte del buen decir, el arte de convencer con las palabras. Por eso digo, de Aristóteles, de los sofistas, etcétera, etcétera. Estamos hablando de palabras, estamos hablando del lenguaje verbal. El arte del buen hablar, el arte del buen decir, el arte del buen comunicar, y vamos extendiendo. Entonces, ¿qué es como base la retórica? Conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir en forma elegante y con corrección con el fin de deleitar, conmover y persuadir. Yo puse esto que parece un poquito cursi, además de largo, porque bien en criollo nos está diciendo de qué se trata todo eso que uno pretende que pensemos sobre estas cosas. Y vamos a la retórica visual, donde hubo muchos teóricos, Ronald Barthes, unos cuantos. Bueno, procedimientos y técnicas yo lo puse entre puntos suspensivos porque parte de fragmentos, digamos, de conceptos. Procedimientos y técnicas utilizadas en la comunicación visual para transmitir un mensaje visual con el fin de persuadir, convencer y recordar. Y esto es porque está orientado, por supuesto, a la publicidad, sobre todo a la publicidad, pero en realidad es extensivo a cualquier otra pieza de diseño que tenga algunos de estas características. Cuando decimos publicidad o persuasión, estamos hablando de la publicidad, que es comercial y no comercial, la propaganda, que es otra cosa, que no es publicidad, que ojo que es un término que ha cambiado en 100 años o 120 años, ha cambiado muchísimo, en el sentido de que publicidad viene de publicar, la publicación está relacionada con la imprenta,
y antes todavía con el papiro, y bueno, todas estas cosas que también están relacionadas técnicamente con la imprenta, y dar a publicidad es hacer público algo. Nosotros ahora lo tomamos ya, por eso lo de retórica visual, todo eso que tenía que ver con dar publicidad a algo, publicar algo, dar a conocer algo, hay que decirlo bien, asociado con la retórica verbal, digamos, eh, eh, para hacer retórica visual. Bueno, tengo que terminar con esto porque si no... En la retórica verbal, en la retórica del lenguaje, hay más de 115 figuras. Se las llama figura porque son, figura no por la figuración, sino se las llama, son pequeños dispositivos que se diferencian uno de otro como técnicas para el arte del buen decir, digamos, en el lenguaje verbal. En el lenguaje visual se supone que más o menos es lo mismo, pero no hay tantas, porque es más difícil, es realmente mucho más difícil. Los teóricos no han podido determinar más de, creo que 15. Yo ahí después le dejo una página que está en el aula virtual, que está muy linda. Yo voy a tomar solamente alguna, porque si no, lo vuelvo loco, y no da para tanto, pero por lo menos necesito explicarlo. La figura retórica tiene dos caracteres, digamos, para el caso. Están las figuras sintácticas, que son las que tienen que ver con la forma, y las figuras semánticas, que tienen que ver con la significación. Yo lo voy a hacer muy rápido a esto, chicos, porque yo lo que quiero que les quede es no tanto lo sintáctico, sino estas 4 figuras que me parecen muy importantes porque uno prácticamente a veces las utiliza sin darse cuenta. En el caso de la sintáctica están las transpositivas, las que tienen que ver con la forma, o sea, con lo que se expresa, lo que está ahí, lo que se ve, independientemente de lo que quieran significar. Transpositivas, privativas, repetitivas, acentuativas, y los tipogramas o caligramas, algo como eso que estuvimos haciendo al principio. Y en cuanto a las semánticas, las que tienen que ver con el significado, yo tomé 4, bueno, ya viene esto de años, que son prácticamente las más utilizadas y porque son más, podemos notar más las diferencias incluso, porque de las otras 15, 20 es muy difícil, aunque en la página está, después es muy difícil ejercerla. La hipérbole, la metáfora, la metonimia y la sinécdoque. Estas palabras difíciles, pero... acá está la explicación de las figuras sintácticas, las transpositivas, exageración, etc. Por eso digo, esto en cuanto a forma, no quiero atorarlo con tanta información, porque después en lo visual se representan de otro modo que es el que me interesa. En este caso, la transpositiva, exageración para acentuar el significado. Las privativas, se suprime parte de la imagen. Estamos hablando de la forma, entonces esta supresión tiene que ver con que hay una parte de la imagen de eso que desaparece, por algo, con sentido, por supuesto. Las repetitivas, la reiteración, acumulación o gradación, son 3 características de elementos similares. Las acentuativas, el resalte de algún elemento a través de color, textura, proporción, etc. Y los tipogramas, apelar a la forma tipográfica y la semantización, cosa que algo de eso hicimos, creo que debe haber sido el primero o segundo TP de este año. Por eso les decía que nosotros utilizamos esto casi, diría, inconscientemente o subconscientemente. Figuras transpositivas, acá hay unos ejemplitos, ves que acá hay cuando decíamos una supresión de algo, la repetición, acentuación de una parte y tipograma. No me detengo más porque lo que me interesa es esto, las figuras dentro del cuadro semántico, digamos. La hipérbole.
es una construcción que se hace alterando el orden normal sobre el orden esperado, digamos, lo que sea obvio. En realidad es una exageración, representa una exageración. Yo le puse acá, entre comillas, alteración de la escala. Es un recurso realmente muy importante, muy utilizado y muy importante porque cualquiera de estas figuras tiene una alta carga significativa como para expresar y darle sentido a la imagen, digamos, al tratamiento de la imagen. La metáfora es una comparación de dos objetos que guardan relación de semejanza y se hace por fusión o sustitución de elementos. Con una cosa represento otra, porque como tienen alguna semejanza, lo puedo hacer. Hay un cierto paralelismo, digamos, en ese sentido. La metonimia se utiliza en lugar del elemento otro, que le es próximo, ya sea de modo espacial, temporal o casual. Es una figura de sustitución, es decir, se sustituye una cosa por otra. Por eso puse acá la causa por el efecto. Y ya vamos a ver ejemplos. Por eso, en concepto, salvo memorizarlo, ustedes que tienen mucha memoria, pero después en la práctica hay que verlo, es como más difícil. Y la sinécdoque, empiezo por el final, la parte por el todo. O sea, con una parte, con un sector, un detalle, nosotros podemos representar o sustituir una totalidad. ¿Está? Vamos a ver cómo lo hacemos. Hipérbole, la exageración, o sea, una alteración de la escala. ¿Sí? La metáfora es comparativa. La metonimia. ¿Qué decía la metonimia? La causa por el efecto. Se utiliza en lugar del elemento, ese, otro que le es próximo de modo espacial, temporal o por casualidad. La sinécdoque, la parte por el todo. Esto me dice todo lo que es. No hace falta que yo lo repita. A qué pertenece, dónde, de cuándo. Me está diciendo 1000 cosas, solo ese casco con esa forma y unos ojitos ahí en medio. Y la figura semántica, mira, acá están explicadas en este sentido, porque en esta página yo se las dejo como link porque es muy interesante, porque además de explicar estas 4, y yo acá recorté y pegué para ser fiel a la autoría de esto, porque está muy bueno, tiene otras 15, 20, no sé cuántas más, que si les interesa, después la leen. No es para primer año, para ese momento que se aprendan todo esto, simplemente yo me enfocaba en estas 4 porque me parece más, digamos, son las más utilizadas. Fíjense la hipérbole, la exageración, la metáfora, como sustitución, pero una cosa que guarda relación de aspecto y semejanza, pero hay otra cosa, que esto es el cepillo de diente con los chicles con sabor, digamos, con un sabor determinado. ¿Recuerdan cuando les dije hace un rato? Siempre piensen en relacionar dos conceptos representados por dos formas, cepillo más chicle. Cerveza gigantesca, para darle ese sentido hiperbólico, cambio de escala sobre algo. Puede tener otra relación, acá estás en un patio con pileta, qué sé yo. La metonimia, designar una cosa con el nombre de otra. Y la sinécdoque, la parte por el todo. ¿Cuál es la parte por el todo? Esto no nos dice nada, no nos dice demasiado, pero para el que conoce, recuerden que acá hay una marca. Son todos piezas publicitarias.
relacionar dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas? Fíjense que acá, a ver, lógicamente que lo natural es que acá tiene hasta forma de lengua, pero ¿por qué? Porque está relacionado con esto, o sea, esto se relaciona con esto, la cara con eso, lógicamente siempre va a estar la marca, la publicidad, acá faltaría, pero no hay problema porque le falta la marca que estaría acá. Y acá los lentes con una parte y acá la marca. Bien, Carlos, vamos a ver, sí, perdón. una pregunta, porque justo los ejemplos que puso tienen eso de la marca. ¿Siempre tienen que tener la marca? No, yo estoy, no ¿O necesariamente. justo da la casualidad que estos ejemplos No, tienen marca? estas son, ¿O texto? son piezas publicitarias. ¿Te puedes publicitar de todas formas? Son todas piezas de publicidad. Por eso dije hoy la publicidad, hice loas a la publicidad porque nos ha dado prácticamente todo ese material. Pero no necesariamente. Lógicamente que acá está la marca, porque si uno trabaja solo con esa imagen, esta imagen te está diciendo. Ahora, para darle sentido a de qué se trata la cosa, porque vos sabés que esto es con el cepillo de dientes, probablemente casi obvio sería que esto sería para un chicle porque están los chicles. Pero en realidad, para que tenga efectividad, ponerle chicle Adams y hacer la publicidad de Ana, a eso me refiero. Yo estoy hablando de lo que dice la imagen o cómo se construye la imagen en ese sentido, relacionando dos conceptos independientes de la marca. Porque, ¿qué estamos expresando acá? La hipérbole, esa exageración, como en toda pieza visual, cualquier cosa que sea grande y tiene dominancia, es lo que es más importante. Porque si no, no hay jerarquía, porque esto es visual, lo que estamos hablando, de retórica, pero visual, no en palabras. En el caso de la metáfora, comparativa con cosas semejantes. En el caso de la metonimia, como significados particulares y ahí en sustitución, y en el caso de la sinécdoque, la parte por el todo. A ver, la imagen acá no tiene demasiada importancia. Este no es el mejor ejemplo, pero ya vamos a ver otro. Quería explicar eso. Después tengo un par de ejemplos de cada uno que son más fuertes, más contundentes. Yo lo que quería era, en realidad, mostrarles el concepto y una relación inmediata para poder explicar esto. Después véanlo en la página esa que les dejé el enlace, porque está fantástica. La hipérbole, la exageración, no es que hay un cambio de escala, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto que cuando yo dije siempre acuérdense relacionar dos conceptos, es para que no sea un monólogo, como lo que estoy haciendo yo. Después, ¿cómo lo relacionan? Ahí está la retórica. Si es hiperbólico como esto, o es sinecdótico como lo otro, o es metafórico. ¿Está? A ver, ¿qué hay acá? Acá tenemos, bueno, otra característica. Hipérbole. Metáfora. Una cosa por otra. En principio, el primer golpe de vista. Y acá me detengo en una sola cosita. Hace 40 años, 30 y pico de años, cuando, no en la carrera de diseño, porque acá en Santa Fe todavía no existía, cuando yo empecé a ejercer la docencia en diseño gráfico, en el año 80, la Escuela de Diseño y Artes Visuales, creo que ya lo dije, yo daba diseño gráfico, y cuando explicaba afiches, ¿saben lo que explicaba? Los modelos de publicidad. Y además las teorías de la publicidad. Y hubo varias, una de ellas el modelo AIDA, que yo tenía que decirlo siempre, y si no, era como una ausencia conceptual. Primero, al impactar la imagen, primero tiene que tener impacto, que son
Ojo, son razones muy valederas, pero por ahí no alcanza. La imagen tiene que tener un primer impacto. Los afiches normalmente tienen, depende de con qué funciones cumplan, tienen por lo menos dos órdenes de lectura, de visualización. Uno, te llama la atención la imagen y después te vas acercando o lo vas desgranando, eso en segundos, en décimas de segundo, hasta llegar a informarte o a persuadirte o que realmente te comunique. Y lo enseñábamos así en esa época. Ahora estamos planteando con un cuerpo teórico más sólido, en este caso, la retórica. Y el modo de ejercerla, la retórica visual. Esto en principio, por eso me acordé de lo de la imagen, porque lo primero que se ve acá es una dentadura. Yo porque lo tengo en el monitor grande, no sé si con qué están ustedes. Lo primero que se ve es una dentadura blanca y después nos acercamos y vemos que son cascos. ¿Y qué dice? Dientes blancos. Escuchá, dientes blancos más casco. Fuerte. ¿De qué es la publicidad? Todo eso nos dijo acá muy rápidamente esa imagen. Grande, fíjense que ocupa todo, vamos a suponer, como es todo negro, ustedes no lo alcanzan a ver, pero creo que el afiche más o menos anda por acá. Así, en estas proporciones. Esta imagen que ocupa ese porcentaje y a la vista, vemos una dentadura blanca. Después nos damos cuenta en un segundo orden de visualización que era un casco, que eran cascos. ¿Y qué me representan eso? Y lo que está abajo de la publicidad, Sensodine, Protector, dientes blancos. ¿Y cuál es el referente de la protección? El casco, en este caso, por supuesto. ¿Se entiende lo que... Fabricio? Sí, se entiende perfecto. ¿Se entiende, no? Bien. Lo explico así como no tengo respuesta. Yo no sé si es obvio y ustedes lo leyeron del mismo modo. Ojalá que así sea, pero que sirva la explicación. Otra metáfora. De hecho, ni cuenta me había dado que eran cascos, así que... ¿Viste? Bueno, una de las cosas que tienen que hacer, chicos, chicas, chiques, es empezar a mirar las piezas gráficas, las de comunicación, todo, empezar a mirarlo con ojos de protagonista, ojos analíticos de protagonista. Para encontrar el valor, porque cuando, a ver, creo que ya también lo dije esto y es medio molesto. Ustedes, con toda la información que hay, visual, en internet, etcétera, etcétera, lo primero que hacen antes de resolver un problema no es analítico, sino que ahora se le llama muy elegantemente investigación, y es para ver qué es lo que hay, a ver qué idea puedo encontrar, digamos, bien dicho en criollo. Pero lo miran afuera, porque está en internet, y hay que mirar para adentro. Y ahí entonces le encontrás el valor a esto, porque si mira cómo se le ocurrió. O sea, ¿qué dije yo? Relacionar dos elementos demostrados metafóricamente, por supuesto, acá. No hiperbólicamente, sino metafóricamente. Para representar eso, lo primero que vemos es una dentadura blanca, pero resulta que era para una publicidad de un dentífrico. Y lo refuerza con el significado del casco, que protección, porque para eso es el casco, lo refuerza acá en el texto, en palabras. Muy chiquito, un eslogan ahí, como para decir por las dudas, si alguien no lo entendió, mirá para abajo. Ah, sí, Sensodine, dentífrico, que yo, bueno, terminamos de cerrar. ¿Me explico? El valor de la idea está ahí. Seguimos a la otra. Otra metáfora, esta frescura para todo el verano. Acá está ampliada para que se vea bien, porque le falta de frutilla. Hay otra publicidad que es divina de esto,
que es de una pasta dental, que está una porción de rostro femenino con una lengua de mal aliento, porque en vez de lengua le sale un pescado. No la quise poner acá, pero la tengo por ahí. Y acá abajo el tipo, el rostro de un tipo con una lengua que era una media, digamos. Y resulta que era también para una publicidad o pasta dental o algo de eso. La causa por el efecto, la metonimia. Fíjense con respecto a los elementos que son propios, digamos. En este caso, si tenemos que ver, esto es sustracción, como una de aquellas figuras anteriores en las cuales, en la primera placa, en los dos casos, la contraforma. La parte por el todo. Con una parte representamos todo, o sea, significa todo eso que queremos significar. ¿Qué? Frida Kahlo, bueno, ¿y cuáles son los rasgos característicos? Eso, ponele. Pero también hay otra, creo que la última, o penúltima, que se amplía, porque también sinécdoque es esto. Ah, no, profe, pero esto es un logotipo, me va a decir alguno. No, es un isotipo, un imagotipo. ¿Y qué? ¿Qué significa? La zapatilla que vos tenés, Nike. Nike. Es la parte por el todo. Con este cachito, ¿a qué representa? A Nike. ¿Qué es Nike? Y es buenísimo, es lo mejor, es que yo, con una cosita que... ¿Se entiende? La parte por el todo. Y puse esta. Esto es de American Airlines, una compañía aérea, que va de New York a Sydney y de Sydney a Nueva York. ¿Qué es esto? Lo evidente, lo presente, lo... Sí, sí. No. ¿Cómo se llama ese edificio, profe? Representa ya te... no es la ópera, una cosa Sí, así. señor, acá lo tengo. Lo puse así para poder decirlo. Y la manzana representa Nueva York porque la llaman Big Apple. Bueno, ¿viste? La gran manzana. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Primero, dos conceptos y dos formas de representarlo. Y lógicamente, metáfora o lo que sea como figura retórica. Pero lo que quería significar es justamente eso. Está el avión. No hay aviones. No hay aeropuerto. No hay nada que diga, sí, el logo, American Airlines. Eso sí, acá hay una sinécdoque, como todo logo, porque salvo que bueno, normalmente es conocido, a lo mejor quizás no tanto para nosotros, pero para ellos sí, y una información de anclaje, digamos, por el significado. Yo le agregué las dos fotitos para poder darle fundamento a esta explicación. Es el Teatro de la Ópera de Sydney y la Gran Manzana. Y representado por la manzana cortada con forma del Teatro de Sydney. A ver. ¿Cómo vamos? Pueden dos o tres abrir lo que quieran, el que tenga intenciones de preguntar algo, qué sé yo, porque si no me siento tan solo, gente. Yo había visto uno, profe, que justo al práctico, que creo que son 3 afiches de Greenpeace, justo había visto uno hace un tiempo, de por ejemplo, 2 grupos de arboledas que formaban los 2 pulmones, digamos, y uno eran árboles talados. Era como que al pulmón le faltaba una parte, digamos. Ese también está bueno. No sé bueno, el tema es el siguiente. No me van a preguntar otra cosa, paso al práctico y charlamos algunos detalles de esto por el práctico, ¿les parece? No hay drama.
¿Ustedes creen que hace falta que explique Sí, el práctico o así con el enunciado escrito ya está? Y si quiere puede hacer como todos los teóricos y explicar el enunciado. Claro, como para quiera, como entender quiera. un poco más. Ah, bueno. Muy bien. No, porque hay muchas cosas. No, yo me refería porque hay muchas cosas. Perdón. No es esto. Cerré de... Acá está. Cuando digo muchas cosas es porque, a ver, cualquiera de ustedes me puede decir, profe, acá vimos un poquito de historia del afiche, una clasificación de afiche, retórica, sí, vimos introducción a todo eso, un cachito de cada cosa, que en mi caso el fin pedagógico es que vean, así a lo rápido, como lo mostré, estilo, modo, que yo, cada uno usará el suyo, salvo lo pedido. Vimos eso, por un lado, en cuanto a estilo, forma y modo de expresar, y qué sé yo, y de admirar o no. Y también, ojo, porque yo hay mucho de contemporáneo que acá no puse, digamos, pero lo contemporáneo lo tenemos todos los días, lo pueden ver ustedes. La clasificación, y es relativa, porque uno va a hacer una cosa, no podemos hacer el afiche tal cual, o los afiches van a tener un sentido de promoción de campaña, o sea que no van a ser publicitarios en términos de vender un producto, un dentífrico. ¿Se entiende lo que digo? Y lo de retórica y lo de figuras, a ver, modos de organización de la imagen con un sentido que es muy difícil, yo entiendo porque, y se los digo, no es que ustedes, a ver, profe, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Como hipérbole? ¿Como metáfora? Como no, agarrá la que quiera. O sea, o la que te parezca, o como... Porque eso no es una serie. Hoy me levanté metafórico, entonces todo el trabajo de diseño que haga van a ser metafóricos. No es así. Porque un día te levantás hiperbólico y te va al techo y te tirás, no sé yo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Son conceptos, son modos a ver, que no pretende que ustedes vayan incorporándolo, cosas que ya los tienen, pero no son cosas obligatorias, porque tampoco yo lo tengo planteado como obligatorio, porque estamos solo en una introducción a la temática. Esto en segundo año lo desarrollan incluso de otro modo. Yo quiero tomar una pieza de diseño, un trabajo que se hace en diseño y con un problema de comunicación. ¿Se entiende? Esos son los objetivos. Yo le puse acá imagen y retórica, pero en realidad no sé si era tan así, qué sé yo. Bueno, hacer afiches promocionales, explorar el potencial comunicativo y persuasivo de la imagen. Cuando decimos persuasivo, tiene que ver con la propaganda. ¿Qué diferencia hay entre la publicidad y la propaganda? Según Frascara, y según lo vimos en el taller de diseño básico, en la fase 3, la propaganda, la publicidad es normalmente comercial, hay publicidad no comercial, pero generalmente la publicidad comercial, etc. Y la propaganda es política, es ideológica, es religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros decimos publicidad todo, o decimos propaganda todo, depende de quién lo diga, si es más viejo o más joven. Son todas propaganda, son todas... ¿Está? Pero bueno, Frascara se ocupó de clasificar también eso hace 20 o 30 años atrás. Solicitud. El trabajo práctico consiste en desarrollar una serie de 3 piezas gráficas de promoción por una campaña de concientización social sobre el tema industrias contaminantes, con la finalidad de promover nuevas actitudes y cambio de conducta
de los seres humanos sobre la Tierra. Mirá como lo dije yo, sobre nosotros, acá, una campaña local o nacional, digamos. ¿Está? Pero ¿por qué puse esto? ¿Por qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Por eso lo de promocional en realidad lo puse mal porque tendría que haber puesto directamente, hacer 3 afiches persuasivos, pero promocionando la campaña. A eso me refiero. Por eso puse cambio de conducta, nuevas actitudes y cambio de conducta. Hay una orientación de esto. No son solo informativos. No son solo informativos. No tales los árboles, porque esto, qué sé yo, no sé, cualquier cosa. No, hay una intencionalidad persuasiva. Cada pieza trata particularmente una industria y productos, digamos, correspondientes a la contaminación del aire, la tierra y el agua. Cuando decimos esto, estamos diciendo la positiva y la negativa, en este sentido. Puede tener una intencionalidad hasta imperativa, digamos, prohibitiva, o puede tener una intencionalidad metafórica y más positiva, qué sé yo. Eso es muy difícil así de encajar. El tema es lo que producen las industrias contaminantes y esos productos que contaminan el aire, la tierra y el agua, enfocado en cada uno de estos 3 elementos naturales que son los que conforman prácticamente nuestro hábito. Para su concreción se utilizarán imágenes pictográficas, ilustrativas, o sea, el dibujo, pintura y todas esas cosas que pueden hacer ustedes. Olvídense que solo un pictograma ya hice la clasificación anterior. Las características pictográficas o pictogramáticas no necesariamente son todas síntesis, pero yo he mostrado síntesis y le di el valor cuando les decía los trabajos de esta mujer, esta diseñadora iraquí o iraní. Ese valor de la síntesis es muy interesante, pero no necesariamente, porque ahí pueden ser más ilustrativos, como quizás yo no los vi todavía, pero los que hicieron para ilustrar las tapas de los libros. Y o fotográfica, también pueden ser fotografía y o manipulaciones o mixtura, digamos, de recursos gráficos. Se utilizarán imágenes de alguna de estas características o todas como componente principal del afiche. Yo insisto en esto en el sentido de componente principal. Después, si es toda la superficie de la pieza o una parte, o etcétera, eso es de acuerdo al recurso gráfico que utilice. Que vaya saliendo en la medida de las propuestas que van haciendo ustedes. Pero sí, la imagen, perdón. Si podrías volver a repetir eso. A ver, espera que termino el párrafo y después vuelvo a él. Para su concreción se utilizarán imágenes pictográficas, ilustrativas o fotográficas como componente principal del afiche. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la característica que tienen todos los afiches promocionales, donde la imagen es la que comunica fundamentalmente, y el texto, o lo que tenga como texto, acompaña y refuerza el significado por si las moscas. Las que serán resueltas y tratadas de modo de orientar y centrar el sentido del mensaje propuesto, porque tiene que estar centralizado ahí, o sea, tiene que tratar de cerrarse con la imagen, y va a estar acompañada de un eslogan, de modo de anclar la comprensión de ese significado. ¿Le vieron cuando mostrábamos la dentadura, con los cascos, qué sé yo, y abajo decía
por las dudas, porque tiene que ver un casco con los dientes. Pero estamos relacionando el concepto de blancura, de dientes blancos, digamos, con el casco, con la seguridad. ¿De qué? Y de esa pasta dental. Y así, todas prácticamente son así. Cada pieza debe contar con los siguientes elementos comunicacionales. Una imagen, digamos, componente comunicativo primario en orden jerárquico. Es la que lleva al centro de interés de la pieza. Un eslogan, componente secundario, frase breve y original, una palabra o 2, 3, 5, qué sé yo, pero ahí, utilizada para anclar el significado. Es un refuerzo semántico para que la interpretación de esa imagen no se vaya para otro lado por las dudas. Y logotipo, un nombre de una institución existente promotora de la campaña. Cuente que fue a Greenpeace, no sé si hay otra, qué sé yo. Eso propónganlo ustedes. No van a diseñar ningún logo, nada de eso, sino que van a tomar el nombre o el... bueno, acá en ¿cómo se llama? Las plantillas son estas. Vamos a trabajar hasta el 5 del 11, que se entrega, 5 de noviembre, y vamos a tener 3 días, tres fechas, sí, 27, 29 y 3 clases de consulta y muestra de avance. Lo puse en rojo, chicos, porque... ¿Por qué? Yo no sé si... Yo no estoy en las correcciones de grupo. Antes de ponerlo a ustedes en pantalla, estábamos charlando con los profes. Como yo estoy casi ausente de esa, no me metí en ninguna, les preguntaba hasta dónde muestran, hasta dónde avanzan, si el profesor puede realmente controlar y acompañarlo en ese proceso. Por favor, muestren. Estamos haciendo un tránsito por una etapa de enseñanza-aprendizaje a través de ciertas prácticas, digamos. Entonces, tienen que mostrar avance. No vamos a hablar de que es muy duro, yo repito, esto es tan antipático lo que digo, pero es muy... Ustedes no se imaginan las cosas que tenemos que conversar a veces entre nosotros o compartir. Alguien no mostró, tuvo 2 o 3 clases para una, no mostró nada. Y después te aparece con una cosa. ¿Y qué hacemos con esa cosa? Eso es lo que dice Lichi. Yo soy el primero que dice eso. O no. Digo no porque también pasa la otra. No corrigió nunca, no mostró nada, no dijo una palabra, es más, ni sabía si la foto que estaba ahí era de a quien corresponde, y después se vino con un trabajo espectacular. ¿Y qué es lo primero que yo pienso? No sé si mis colegas me acompañan. Yo no le hago así, pero digo, ¿de dónde lo sacó? Hay una amiga que decía, ladrón de lo sacaste. ¿Lo sacó de dónde? El novio o la novia que ya está en 3er año, el amigo o la amiga que ya está en 2º, 3º y o 4º, porque ya después no le dan más bolilla. O el hermano o primo que se recibió hace alguna pila de años, qué sé yo, no importa. O un afán de esos violentos, que buscar en páginas que están en otro idioma, que normalmente, mira cómo se ríe Lucía Macei, cómo sonríe. Y María Victoria también. Lógicamente, y Martina Tarlín también. Que es así, y nosotros lo sabemos. El problema es que uno es profesor, no investigador privado. Y es horrible tener que andar buscando
por ahí aparecen, y aparecen como solas, por arte de magia. ¡Uy, mira! Y acá está, y lo ponemos así. Bueno, más allá de eso, pasan esas cosas. Traten de que no pasen. Traten de mostrar algo. Tenemos 3 semanas para trabajar esto, que no significa que la primera semana para el agua, la segunda para la tierra y la otra para el cielo, para el aire. No. Pueden trabajar en una serie con ciertos rasgos sistémicos, digamos, una serie. Y eso ya saben, hicieron 3 tapas de libro, el mismo concepto para eso. Y traten de pensarlo en conjunto porque hay un lenguaje gráfico, un estilo, un lenguaje gráfico, etcétera, que va a tener que ser constante, digamos, para el caso. O sea, pensarlo en conjunto y después dividir por 3. Pero mostrar algo, por favor. No se desesperen. A ver, porque pasa eso. A la pregunta que hizo Andrea Fontanini, creo, cuando yo dije esto de que la imagen debe... La imagen, no estoy hablando de la dimensión, del tamaño. Si la imagen va a ser chiquita o va a ser grande o va a ocupar toda la superficie. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de jerarquía. Porque dice, la imagen va a ser elemento primario de comunicación, principal, primario. El afiche va a tener que comunicar lo que ustedes quieren comunicar con la imagen. ¿Y para qué sirve el eslogan? Para anclar, para reforzar, para ese significado, ese sentido que ustedes le quieren dar a esa imagen que han manipulado, dibujado, fotografiado, qué sé yo, photoshopeado, todo lo que quieran. ¿Me explico? Y el eslogan iba a estar ahí. ¿Y dónde? Arriba, abajo, y qué sé yo, porque no sé cuál es la forma de la imagen que van a proponer. A veces está abajo, normalmente suele estar abajo, y otras veces está abajo a la derecha, como una cuestión de, así como una especie de orden de lectura por gravedad, y caemos de arriba para abajo, por la gravedad, caemos al final. Y decía eso. Y a veces nos damos cuenta porque las cosas están ahí. Nada más que la imagen tiene infinitamente mayor jerarquía que el eslogan y, lógicamente, que la entidad que auspicia, ¿no? Que promueve. Carlos, ahí José pregunta, ¿el eslogan es uno para cada afiche o tiene que repetirse para los 3? No, puede ser uno para cada afiche. Yo recomiendo una cosa. Busquen, ojo que los eslogans son muy... a ver, muchas veces se arranca por el eslogan, normalmente en las agencias de publicidad, o se arranca por el eslogan como concentrador del significado, y el diseñador trabaja sobre lo que dice el eslogan, digamos, para pensar la imagen de cómo representar eso. Este es un proceso medio raro, inverso, pero ustedes busquen, al buscar campaña, traten de buscar eslogan, en el sentido que las palabras no dicen determinada cosa, ¿viste? O a veces, si cada uno lleva el proceso como mejor le parezca. No podemos obligar a pensar de tal manera como si esto fuese un recetario. A ver, ustedes van a pensar la imagen, o pueden pensar la imagen, qué sé yo, a ver qué dice esa imagen o qué nos está diciendo, depende cómo se muestre, cómo se exprese, puede haber un eslogan que sea polar, digamos, que sea como contrario, no anclando el significado en el sentido de reforzándolo, sino contrastándolo. No hagas esto. ¿Me explico? Claro, la protección en los dientes del censo DINE decía
anclaba eso, porque uno dice, ¿qué carajo tiene que ver un casco con los dientes blancos? Seguridad. Bueno, ahí abajo decía, dice lo mismo, hay redundancia semántica, que se llama eso. Ahora, muchas veces la imagen está proponiendo un determinado discurso, es decir, nos está diciendo algo, para lo cual el eslogan dice, no hagas esto. O si haces esto, te pasa algo. ¿Me explico? Eso es un significado, no es opuesto, o no se llama opuesto. Puede ser irónico. Contrasta, digamos. Puede ser irónico, lo que quieran. Como quieran. Yo sugeriría una cosa metodológicamente, o por lo menos con los tiempos. Para la clase que viene, traigan todas las propuestas que quieran, pero en este sentido. Buscar información, mostrarla, y de manera de decir, yo con esta información pienso hacer tal o cual cosa. No ya resolverla, sino, profe, ¿puede ser este eslogan? Traten de no inventarse ustedes como si fueran lingüistas, porque la verdad pueden salir unos eslogans muy berretas, pero no por ustedes, porque a mí me pasaría lo mismo, yo no estoy en eso. A lo mejor alguno de los profesores, un gran esloganista, digamos. Pero yo no me animo. Yo trabajo en publicidad gráfica, pero también las cuestiones del lenguaje a mí me cuesta mucho, porque no es mi especialidad, digamos. Y tampoco la de ustedes, a lo mejor algunos son. Pero ¿a qué voy? Acumular ese tipo de información para cada uno de los tres elementos, digamos, y el producto de contaminación, e ir resolviendo incluso hasta paralelamente. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están manipulando, utilizando la imagen, parte de la imagen, que la hipérbole, que depende cómo lo vayan, le empieza a dar otros resultados, no es que da otro significado, pero es como que empiezan a dudar o a tratar, o con la intención de centrar realmente eso que están haciendo. Recuerden que la imagen es polisémica. Con la imagen puede hacer lo que quiera. Vos podés poner la cara más linda del mundo y decir si querés ser como este o esta, y hay un detalle que no lo viste por alguna razón. Ojo que ha pasado, hay muchas campañas de publicidad que han fracasado por eso. Les cuento una nada más. En los años 70, ustedes saben que uno de los cigarrillos más fumados en el mundo es el Marlboro. Una campaña de Marlboro que fracasó fue en Estados Unidos. Habían puesto la imagen de un cowboy macho ahí arriba del caballo, qué sé yo, y fumando el pucho ahí con el sombrero, todo un gaucho, ¿cómo se llaman lo de allá? Un cowboy. Y resulta que estaba, y la foto así, fumando el pucho, con la mano acá, así, tal cual, más o menos lo tengo yo arriba del caballo. Y Marlboro, un cigarrillo que se vendía, qué sé yo, por ahí, esa semana después que salió eso, ¿qué pasó? Hicieron el estudio posterior, miren, ojo, estoy hablando de, creo que eran los años 60. Había bajado el consumo por parte de las mujeres que en los años 50, 60 fumaban mucho. ¿Por qué? Y resulta que se equivocaron, y cuando le sacaron la foto al tipo tenía un anillo de casado. Pues sí, por eso, sí, fue por eso. La imagen es polisémica y no nos damos cuenta. Está bien, yo esto que estoy contando es anecdótico, acá estamos trabajando en este nivel, primer año. Yo simplemente lo digo, qué sé yo, no estoy viendo, no estoy dando resultados de nada, cuento cosas, nada más.
Y no todo lo que aparecieron en las imágenes va a estar puesto en práctica. La teoría y los conceptos van así, se acumulan, se internalizan en el tiempo. Yo no doy esta clase para que hagan el afiche. Lo hago circunstancialmente a la clase, porque el afiche es una de las piezas donde la retórica visual tiene, en una página de una revista, mucha retórica visual, o del diario no puedo hacer mucha retórica visual. ¿Me explico? La teoría está acá y sirve de acá hasta cuando la recuerdes. Y la práctica, no, la práctica es esta. Son 3 piezas gráficas, 3 afiches para una campaña de industria contaminante. ¿Qué tiene? La imagen, que es lo más importante, un eslogan y el loguito de Greenpeace o alguna de esas. ¿Está? ¿Le gustó? Sí, señor. Perfecto, profe. Bueno. Yo coso mi boca porque ya está. No puedo decir más nada. Lichi, Moni, Claudia, Mayra, que ya estuvo. No, yo creo que ahora lo que tiene que hacer es irse a dormir, porque todavía hay algunos que están renegando con las tapas que no pudieron subir o lo que sea, y mañana levantarse y ponerse a buscar material para hacer esto. Y bueno, y yo creo que hay algunos que tienen que seguir durmiendo porque yo los acosté, pero ya desde el segundo PowerPoint ya los planché. Ha sido un gusto. Hagan lo que quieran, no sé, profe, yo me borro. Como si yo soy el primero que me borro, así no. Muchas gracias, Carlos. No interfiero. Adiós, nos vemos la próxima. Bueno. Hasta luego. Chao, profe. Bueno, gente, no sé si tienen alguna duda, si no sé, yo pienso que Moni, Claudia, no sé si hay algo que agregar, pero me parece que ya Carlos le tiró con todo, hay que investigar y buscar info. Sí. Una recomendación sería que miren afiches. O sea, para poder diseñar vale a todo, ¿no? Pero para poder diseñar un afiche tengo que mirar 200 afiches antes. Valía también para la infografía, que varios no hicieron caso. Para poder diseñar una infografía tengo que ver 200 infografías antes. ¿Sí? Y no siempre nos quedamos con lo más flasho. Siempre nos quedamos con lo primero que se me ocurre. Yo, por lo menos en mi grupo, con el trabajo de la tapa del libro, planteé que a ver cuántos caminos teníamos, cuántos caminos hay en las tapas de libros en esta comisión. Yo como diseñador diseño, lo primero que se me viene a la mente y lo más obvio, no estoy trabajando como diseñador, no estoy brindando nada original, nada creativo, ¿sí? Estoy haciendo lo que cualquier, digamos, persona que no se dedica al diseño agarra cualquier programa y diseña y le va a salir lo mismo. Entonces, piensen un poco elijan esas imágenes, piensen cómo las pueden reproducir, piensen una idea, tengan una toma de partido, ¿sí? Yo hace rato que les vengo insistiendo con esto de la toma de partido, que significa tener una idea, ¿sí? Después veo cómo lo desarrollo, pero piensen en esa idea. ¿Sobre qué quieren trabajar? Acá lo principal que les dijo Carlos, definir el estilo, busquen los estilos. Y ahí él estuvo mostrando un repertorio, estuvo mostrando también, esto tiene que ver una cuestión histórica de cómo fue avanzando, digamos, las distintas estéticas a lo largo de los años y del tiempo en lo que fue la formación de la misma disciplina del diseño gráfico, ¿sí? Entonces busquen, si yo voy a tomar un estilo, ¿sí? ¿Por qué lo tomo? ¿A qué hace referencia ese estilo? ¿Sí? Si yo tomo, la estética, por ejemplo, de Mucha, ¿sí? Que tenía, las mujeres estaban representadas con una estética particular, tiene un significado, no lo tomo y lo saco de contexto. ¿A qué refiere? ¿Está hablando de la mujer? ¿Está hablando de la mujer en qué sentido? ¿Lo puedo retomar para este afiche? ¿Le puedo dar una vuelta de tuerca? ¿Puedo generar una metáfora con esa estética?
no me sale nada, bueno, lo dejo y busco otra cosa. Si yo tomo algún estilo de las vanguardias artísticas, ¿ustedes en historia ya están viendo algo de vanguardias y demás? ¿No? No, lo ven en Historia 1 recién. Ah, yo en la 1 vi vanguardia. Bueno, ¿no? ¿qué están viendo en historia? El paradigma y las barreras ontológicas. Ah, lo de Marta. Sí, es verdad. Pero ven algún tipo de obra, ¿sí? Bueno, averigüen, si yo tomo una estética del Art Nouveau, si yo tomo algo más moderno, ¿sí? ¿Qué significados tenían? ¿Por qué lo puedo retomar? Hagan esa investigación. Yo creo que para la clase que viene tiene que estar hecha esa investigación para poder tener esa toma de partido. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y no nos quedemos con lo primero que se nos viene a la cabeza, porque después nos pasa como en la tapa del libro, que hay 50 caminos, 50 camionetas, ¿sí? 50 lupas, o 50 nenitos. 50 ositos. 50 ositos, ahí están los ositos también. ¿Sí? Entonces, a ver, si en una comisión de 60 y pico, 40 hacen lupa, es porque fueron a lo más obvio. ¿Sí? Entonces, ¿y qué le voy a ofrecer yo como diseñadora a mis comitentes si va a hacer lo mismo que le va a ofrecer el de al lado? Porque no lo pensé, no le brindé nada original, no le brindé nada que vaya un poco más allá de lo obvio, ¿sí? Entonces tómense ese trabajo. Y no pase lo mismo que pasó con la tapa del libro. Ahí Claudia está tirando como referentes para buscar. ¿Sí? Muy bueno. Y bueno, y revisen los conceptos de retórica. Por ahí les va a servir. Yo ahí justo estaba buscando a ver si tenía en la compu algunas afiches de imágenes con distintos recursos retóricos para mostrarles, como para que también se den idea, y bueno, más lo que le dijo Carlos y los links que les estamos tirando en el chat. La idea sería que busquen y trabajen realmente, ¿sí? Gichi, no sé si vos querés decir algo, o alguien quiere preguntar algo, tiene una duda. Otra cosa que voy a decir, pero ya te dejo, Lichi. Lean el TP, porque hay gente que entregó en las tapas de libros, entregó sin cumplir las consignas. ¿Sí? Por ejemplo, en la contratapa, en lugar de poner la biografía de la autora, que era lo que se pedía, está la reseña del libro. Entonces, pierde 2 puntos. Pierde 2 puntos porque no cumple la consigna. O sea, imagínate, si tenían un 7 ya quedan en un 5. Quedan debiendo nota para el próximo trabajo. Al horno. Algo tan simple como leer la consigna, pero parece que no lo hacen tampoco. Hay gente que tampoco, por ejemplo, que siempre se explica en la ficha a dónde tienen que mandar el correo con los trabajos y no los ha mandado tampoco. Los mandan por el correo interno del aula, que también está en la ficha, y no lo hacen. ¿Te das cuenta que no leen? Sí, para mí lo que más tienen que hacer es mirar, leer. Leer en internet, son páginas que tienen poquito texto. Poner cartelismo, inicios del cartelismo y enterarse. Hay unos blogs que explican en 20 minutos de dónde surgió lo del cartelismo. Sí, bueno. Y tenés ahí desde Cassandre, Toulouse-Lautrec, Cheret, para acá, con todas las mejoras que... Art Nouveau y Art Deco. O sea, de hecho, bueno, ya dijeron ahí de las vanguardias. Mirá. Busquen una idea por ahí. Después los voy a hacer más grandes me gustan, hay un par que me gustan, me los voy a imprimir más grandes para tenerlos acá. A ver, ideas, o sea, también por ahí sirve tomar del campo artístico, por ejemplo,
una toma de partida podría ser, bueno, yo agarro y busco cuadros, ¿sí?, pictóricos de distintos periodos que estén vinculados al tema que yo quiero tratar y los deformo para que hablen sobre lo que yo quiero. ¿Sí? Le aplico, los intervengo para que hablen. Esa sería una toma de partido. Después veo qué cuadros. Ahí entonces me entro a mirar todas las opciones, todos los cuadros de los distintos movimientos y busco a ver si hay alguno que hable del agua, de algo, o que tenga, decir, bueno, no, pará, si tengo que hablar de tierra, agua y aire, busco, sé, que tenga agua y uno que sea el cielo, que haya mucho cielo, y después veo cómo lo intervengo. Eso sería una toma de partido. ¿Mm? Otro recurso, sí, bueno, busco fotografías, o saco fotografías, y aplico algunas de las propuestas, de los tipos de retóricas que dijo Carlos. ¿Qué tipo de fotografías? De elementos comunes, o elementos de la cocina. Eso sería otra toma de partido. Como para que tengan idea de lo que estoy hablando cuando le digo toma de partido, porque seguro que la mitad no tiene idea. O no sabe, no entiende lo que le estoy diciendo. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Sí. Sí, sí, sí. Sí, se entiende. Bien. A descansar y investigar, o sea, combinados, un rato de cada uno. O ambos. O ambos. O ambos, claro. Sí, qué sé yo. Bueno, entonces.